Hoy estaremos hablando sobre las características principales de los mayas, de los aztecas y los incas. Para ello entonces la ubicación geográfica, los mayas ubicados en la península de Yucatán, lo que hoy es Guatemala, Belice, Honduras, Yucatán y Chiapas. Los aztecas entonces en el Valle de México, a orillas del lago Texcoco, y los incas entonces en el Valle del Cusco principalmente. Organización política de cada uno de estas culturas, civilizaciones. Entonces las dinastías mayas fundaron ciudades y lucharon entre sí hasta el año 1200. Su autoridad máxima fue Olang Yunik, con poder religioso, político y militar. Civilización azteca, entonces la organización del poder azteca era rígido y a su cabeza se encontraba el Huey Tlatoani, con poder religioso también, político y militar. Los incas se organizaron bajo un régimen de linajes según el cual el Zapa Inca era el líder del imperio, aconsejado por los 4 Suyuyoc Apu, líderes de regiones en Tahuantinsuyo. Aquí entonces específicamente ya en el mapa de nuestro continente vamos a encontrar la ubicación de los aztecas, ubicación de los mayas y ubicación de los incas. Las ciudades-estado, en este caso ya si nos vamos a referir sobre los mayas, entonces primero vamos a recalcar que principalmente Teotihuacán, y además de Teotihuacán, pues durante el mismo periodo se desarrolló en Mesoamérica la cultura de los mayas. Este pueblo habitó en la península de Yucatán, en México, Guatemala, Belice y el oeste de Honduras, y alcanzó su momento de mayor apogeo entonces entre el 600 a.C. y el 900 después de Cristo. Los mayas tenían una organización política centrada en ciudades-estado, independientes entre sí. Eran alrededor de 120 en el siglo IX, aunque mantenían una unidad cultural. Cada ciudad-estado tenía un jefe político, religioso, militar, llamado Alag Yunik, como ya les había dicho, que significa el verdadero hombre. Este jefe, ¿qué hacía? Este jefe organizaba con sus funcionarios y sacerdotes todas las actividades que se llevaban a cabo en la ciudad y otras áreas bajo su control. Poco después del 900, los mayas abandonaron sus ciudades y se trasladaron al norte de Yucatán. Allí fundaron nuevas ciudades autónomas, aunque también formaron confederaciones para fortalecerse y protegerse. Una de estas ciudades más importante en este caso de esta etapa fue Chichén Itzá. La ciudad, en este caso la sociedad maya, entre ellos habían grandes diferencias sociales. Por debajo del Alag Yunik se encontraban los nobles, que constituían una minoría muy privilegiada. Los nobles mayas se llamaban a sí mismos los que tienen padre y madre, o sea, los que nacían de padres nobles y heredaban los cargos de funcionarios. A la vez también recibían tierras por herencia y como premio por servicios a los gobernantes. Los sacerdotes también formaban parte de este grupo privilegiado. Eran los depositarios del conocimiento, manejaban el calendario, organizaban los ritos para favorecer la agricultura y también celebraban matrimonios. Además, en cada aldea había un funcionario llamado Batak, de la familia del jefe principal, que vigilaba
el cumplimiento de sus órdenes. Y ya en la religión, como todos los pueblos, antes de la llegada de los europeos, los mayas adoraban a diferentes deidades, o sea que también eran politeístas. Si se fijan, en la mayoría comenzó entonces a establecer la creencia en diferentes tipos de dioses. Entre los principales dioses podemos mencionar a Itzamar o Itzanat, considerado un dios creador y señor del cielo, del fuego y de las cosechas abundantes. También a Kukulkan, el dios de la sabiduría, representado como una serpiente emplumada. Otros dioses también eran, por ejemplo, Lerala, que era la diosa protectora de los partos y de la medicina, y ahí podríamos nombrar otros. Sin embargo, pues ahí ya identificamos algunos de los más importantes. En las ciudades se levantaban pirámides escalonadas que servían de base a los templos dedicados al culto de estos dioses. A diferencia de las pirámides egipcias, las pirámides no servían como tumbas, salvo algunas excepciones, como la pirámide que sirve de base al templo de las inscripciones en Palenque. Aquí entonces ya como tal vamos a mirar las producciones intelectuales. Entonces ellos también tenían un sistema de escritura, era jeroglífica, también coleccionaban códices o viejos manuscritos. Ahí vamos a encontrar el Popol Vuh, escrito en lengua quiché, y es el texto sagrado que narra el origen del ser humano, que es hecho de maíz. Luego vamos a encontrar el Chilan Balam, que también habla sobre diferentes tipos de mitologías y profecías mayas. Ya para mirar sobre los aztecas, entonces ya para iniciar, no quiero dejar de mencionar que los mayas también fueron grandes constructores, y que ahí vamos a encontrar también una gran pirámide que va a ser la de Kukulcán también, el Kukulcán, y pues que también tuvieron diferentes tipos de logros aparte de esas grandes construcciones, ¿sí? Que también en cuanto a los conocimientos de astronomía, este pueblo creó el calendario muy preciso, y en este caso pues que abarcaba 18 meses de 20 días y un pequeño mes de 5 días, considerado de mala suerte. Ya en cuanto al abordaje de los aztecas, entonces está totalmente ligado con las culturas establecidas en el área andina. También vamos a encontrar que los aztecas, como tal, esta sociedad, este imperio, varios pueblos americanos pues como tal habían desarrollado o fundado centros urbanos y alcanzado un importante desarrollo económico y cultural. Sin embargo, salvo excepciones, ninguno de ellos había creado un imperio. En el caso ya con el tiempo, tanto en Mesoamérica como en los Andes se formaron estados expansivos y militares con gobiernos centralizados. También, como siempre hemos hablado, tienen sus economías sólidas y sociedades jerarquizadas, que esto también caracteriza pues a los tres imperios, al maya, al azteca y al inca. En Mesoamérica, uno de los primeros estados imperiales fue el de los toltecas, que controlaron la parte central del actual país de México entre los siglos X y XII. Posteriormente surgieron más potencias militares que intentaron dominar a sus vecinos, y una de ellas es la de los aztecas. Los aztecas, ¿qué pasó con ellos? Ellos migraron desde el norte del actual México y se instalaron en una isla del lago Texcoco, en el Valle de México.
A este punto se le conoce también con el nombre de Mexica o Texnoca. También, entonces, sobre ello, las guerras tenían grandes ventajas económicas, la obtención de tributos también era muy importante. Los embajadores aztecas vigilaban a los jefes de los otros pueblos a quienes les proponían que se convirtieran en tributarios, y pues los que no aceptaban eran atacados, y los que eran tomados prisioneros morían sacrificados en los altares de los dioses aztecas. Para resaltar, entonces la sociedad azteca estaba dividida en 4 sectores a cargo del emperador o Huey Tlatoani. En primer lugar se encontraba también la nobleza, que serían los Pipiltín, formada por la familia de este, por los funcionarios, los grandes sacerdotes y los jefes militares y los jefes de los clanes. En segundo grupo era el de los comerciantes o posteca. Su profesión era hereditaria, se casaban con mujeres que provenían de familias de comerciantes y tenían sus propios barrios y tribunales. Si eran comerciantes de larga distancia, pues dependían del emperador. El tercer grupo que encontramos en la sociedad azteca, ese grupo social lo conformaban los campesinos y artesanos, que también son llamados los Macehualtín. Por último, en la base de la pirámide social se encontraban personas esclavizadas, llamados Tlacotín. Eran prisioneros de guerra, personas vendidas por sus padres o gente que se vendía a sí misma por su pobreza. Estos serían como tal los que hacían parte de esa sociedad azteca. También las familias aztecas estaban agrupadas en 20 clanes, o que también se les llamaban los calpullis, divididos en 4 secciones dentro de la ciudad. Cada clan tenía su propio tótem protector o animal, ¿sí? Y su templo. Esto en cuanto a las características generales de la sociedad azteca, ya como tal. Ya el imperio, en este caso, en cuanto a producciones intelectuales, entonces ahí encontramos la cultura azteca. Se conservan varios códices y poemas, así como numerosas palabras que hoy son parte del castellano: chocolate, el tomate. La base de alimentación era el maíz. Quiero que tengan esto en cuenta. En cuanto a la agricultura, las 3 son consideradas como una de las fuertes en cuanto a producción de diferentes alimentos, pero en especial como tal, importante y base de la economía y base de la alimentación de estos 3 imperios como tal, va a ser el maíz. Aquí entonces ya vamos a mirar algunos de los dioses, que se veneraban. Y aquí ya como tal también producciones intelectuales de los incas. Este imperio inca, hacia el 900 después de Cristo, las ciudades de Guarí y de Tiwanaku entraron en un periodo de decadencia. Se mencionan cambios climáticos o luchas internas por el poder como causas de este colapso, pero no existe como tal un consenso entre los investigadores o los historiadores. A partir de este momento comenzó en el área andina un periodo en el que coexistieron distintas culturas, que si bien ninguna de esas predominó por sobre las otras, sí sentaron las bases religiosas, políticas y económicas. En este caso, para lo que sería el imperio más grande en América antes de la llegada de los europeos, es el imperio inca. Este pueblo, al que también se conoce con el nombre de Quechua, se había instalado hacia el 1100 y 1200 después de Cristo
en la región de Cusco, en Perú. Pero no fue sino hasta el 1435 que comenzaron a expandirse y conquistar otras poblaciones. Entonces, en su momento de máxima expansión, en 1525, el imperio, conocido como Tahuantinsuyo o región de las cuatro regiones, abarcaba desde el sudoeste de Colombia hasta el centro de Chile y de la actual provincia de Mendoza, desde la costa peruana hasta el límite entre los Andes y la selva amazónica. ¿Cómo era la organización social y política de ellos? Pues en este caso la máxima autoridad del imperio era el Inca, que tenía poder absoluto y del que se decía que era hijo del dios Sol. El Inca era asesorado por los orejones, un grupo de nobles que se llamaban así porque usaban aros tan pesados en las orejas que les estiraban los lóbulos. La sociedad inca daba mayor importancia a las comunidades que a los individuos. La población se organizaba en ayllus, que eran clanes unidos por lazos de parentesco. Ya los habitantes del área andina estaban unidos por relaciones de reciprocidad. También vamos a encontrar allí diferentes tipos de producciones intelectuales, como lo pueden ver, instrumentos musicales, de viento, de percusión, muy importantes dentro de la cultura de los incas y que también va a ser un legado para, para los diferentes pueblos o culturas indígenas de nuestros territorios andinos. La economía, en este caso, aunque no se tienen cifras exactas, se calcula que entre 6 a 14 millones de personas deben haber sido parte del imperio inca. También cada comunidad, por ejemplo, se encargaba de producir sus propios alimentos, una parte para su propia subsistencia y otra para ser enviada a la capital del imperio, Cusco. Además, existían también otras formas de trabajo. La mita. Quiero que no se les olvide esta forma de trabajo que en algún momento también nosotros ya habíamos identificado en años anteriores. La mita entonces era un tipo de trabajo que se hacía por turnos durante un breve tiempo y consistía en la realización de obras colectivas como la construcción de caminos o el cultivo de las tierras de los gobernantes. También otra forma de trabajo era el yanaconazgo. Yanaconazgo, recuérdenlo, era un tipo de trabajo servil, por lo general realizado por miembros de poblaciones vencidas. Era como una condición que podía pasar de padres a hijos. Ya por último se realizaba también el reasentamiento de pueblos enteros cuando se quería colonizar nuevas áreas o pacificar tierras conquistadas. La religión, pues igual, también tienen un dios supremo, era en este caso Inti, el sol. Por eso el Inca legitimaba su autoridad al considerarse su hijo. La deidad creadora era Huiracocha, que había dado forma a las montañas y a los lagos. Por lo general, entonces, dentro del mundo andino se veneraba a la Pachamama, que significa la madre tierra o la madre del mundo. Eso en cuanto a las características más generales de estos tres imperios o civilizaciones como tal. Aquí entonces ya específicamente vemos este cuadro comparativo sobre la arquitectura, escultura y la pintura por parte de cada imperio, de los aztecas, de los mayas y de los incas. Entonces cada una tenía una riqueza especial, un colorido, ¿sí?, donde podían representar no solamente su forma o estilo de vida en ello, sino también muchas veces entonces a quienes adoraban.
Entonces, de esta manera, aquí por ejemplo vamos a encontrar aquellas grandes infraestructuras, en este caso, que también van a ser resaltadas, consideradas en algunos casos como patrimonio del mundo, ¿sí? Maravillas del mundo vamos a encontrar. Entonces, dentro de esa riqueza importante ya destacar como tal la sociedad méxica, que la base de la organización social de este pueblo fue el Capulí. Este grupo se integraba por clases sociales, que también pues vamos a encontrar en el territorio mexicano. Las chinampas. Las chinampas fueron importantes desde allí. Entonces, en las chinampas eran como pequeñas islas que se comenzaban a construir dentro de los mismos ríos o lagos con el fin de desarrollar la agricultura. Recuerden bien, las chinampas, desarrollo de la agricultura, muy importante para esta civilización. Aquí entonces vemos algunos de los trajes, vestuarios, colores que usaban los incas. Aquí de los mayas. Aquí ya labores, ¿sí? Frente a la agricultura y el desarrollo económico, comercial que establecían los aztecas. Aquí entonces ya específicamente hablamos sobre los rituales, donde era como parte esencial sacar el corazón del que era sacrificado y derramar la sangre. Aquí sacrificios, entonces sacrificios humanos. Eso se daba no solamente en los mayas, sino también en el resto de las otras dos culturas o imperios. Para resaltar, entonces, aparte de que ellos sacaban, extraían el corazón como parte de la adoración que le daban a sus dioses, entonces ellos practicaban dentro de su vida cotidiana el sacerdocio, donde incluía pues todo tipo de ritual, pero también hacía parte este juego de la pelota, donde que tenían que usar partes del cuerpo menos sus pies o sus manos para que ingresara por este pequeño orificio. Entonces ese juego dentro de los mayas fue mencionado en el Popol Vuh, y ya los aztecas también tuvieron parte o relación con este juego, y en los dos casos no solamente era como parte de diversión, como quizás nosotros lo podríamos tomar en estos tiempos, sino el ganador tenía la oportunidad de ofrecerse como sacrificio para sus dioses.